financiera en un escenario previsible en el que se tendría menor liquidez a nivel mundial y mayores tasas de interés externas, cuando menos en dólares. En la nueva constelación en los mercados financieros internacionales es indispensable que se garantice la sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido, los recortes al gasto público que anunció recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público representan una fuerte señal sobre el compromiso con la responsabilidad fiscal por parte del gobierno federal. Dicho ajuste debería reforzar la confianza de los participantes en los mercados sobre la economía de México y es congruente con la depreciación del tipo de cambio real de equilibrio necesaria después del desplome del precio y de la plataforma de producción de petróleo. Asimismo, su impacto en la actividad económica debería ser marginal, ello debido a que el ajuste se dará principalmente a través del gasto corriente del sector público. En toda esta narrativa no debemos permitir que consideraciones de corto plazo nos cieguen y eviten que veamos las implicaciones de ciertos fenómenos en el mediano y largo plazo. He señalado reiteradamente en mi intervención como el principal riesgo para la estabilidad financiera del país en el corto plazo al inicio del proceso de normalización de la postura monetaria en Estados Unidos. Pero no se nos debe olvidar que esto sucedería en respuesta a una percepción más favorable de la evolución contemporánea y futura de la economía de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, lo que sería un fuerte aliciente para la economía mexicana. En particular, nuestras exportaciones al vecino país del norte se verían estimuladas, lo que sin duda traería consigo un mayor crecimiento económico. Esto debería ayudar a apuntalar el valor de la moneda nacional y limitar la volatilidad financiera en México. Además, este es un factor que nos distinguiría de los demás países emergentes, dada nuestra estrecha integración con Estados Unidos. En conclusión, México y en general las economías emergentes deben adaptarse a la cambiante realidad mundial, perseverando en mantener un marco macroeconómico sólido. Además, ante un entorno internacional más complejo como el descrito, es fundamental promover las fuentes internas de crecimiento. En esta materia, México ha avanzado significativamente en el diseño, aprobación e implementación de reformas estructurales encaminadas a aumentar la productividad y competitividad de la economía. Parte de estos efectos ya hemos comenzado a verlos en la caída de precios de ciertos insumos estratégicos para la producción, tales como la electricidad y las telecomunicaciones. Para lograr un crecimiento económico potencial más acelerado, se requiere de un marco institucional que genere un esquema de incentivos que favorezca la creación de valor. Es por ello que es de suma importancia continuar trabajando en la transformación institucional del país, de tal manera que se tenga mayor competencia y menor extracción de rentas en la economía, para lo cual es necesario que se alcance un Estado de Derecho más sólido y que se otorgue certeza jurídica a los miembros de la sociedad. En última instancia, la finalidad es mejorar el bienestar de toda la población del país, lograr armonía social y superar los rezagos que desafortunadamente todavía quejan a millones de mexicanos. Muchas gracias. Una vez más, la asociación reitera su profundo agradecimiento al doctor Cárcel por su participación y para cerrar esta sesión plenaria invitamos cordialmente a escuchar el mensaje del doctor Videgaray. Bienvenido, señor secretario. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes, con la banca mexicana, en la inauguración de esta 78 convención bancaria. Saludo en primer lugar al gobernador del Banco de México, al doctor Agustín Cárcel. Saludo a nuestro
institución, a Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México, y a su presidente ejecutivo, Alberto Gómez Alcalá, y a saludarlos a ellos, a todo el comité ejecutivo antesaliente, como representantes de la Asociación de Bancos de México, y a todas las mujeres y hombres que constituyen este importantísimo sector para la economía mexicana. Por supuesto, saludo respetuosamente a los representantes de la Cámara de Diputados, al diputado Tomás Torres, vicepresidente de la mesa directiva, y debo destacar a la primera mujer que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la diputada Aurora Aguilar. Sin lugar a dudas, en estos 120 semanas que lleva la administración del presidente Enrique Peña Nieto, han pasado muchas cosas y cosas muy buenas en el sector financiero mexicano, en la banca mexicana. En tan solo 120 semanas se han logrado transformaciones de fondo, un nuevo marco jurídico, como relataba Jaime, una transformación que en otros tiempos duraba años, se hizo en un periodo muy corto. Ha aumentado el crédito, ha aumentado el ahorro y se ha fortalecido la solidez del sistema. Y esto, si bien es cierto, hay mucha gente que participa, es un logro, es un mérito, fundamentalmente de las mujeres y los hombres que dirigen y trabajan en los bancos mexicanos. La reforma financiera, una de las 11 reformas transformadoras, estructurales, que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su mandato y que aprobó el Congreso de la Unión, es el resultado del trabajo de mucha gente. Quiero reconocer, en primer lugar, la aportación a esta reforma que hizo el Banco Central. Tal vez poca gente lo sabe, pero muchos de los textos, muchas de las propuestas vinieron del Banco de México. También de la Asociación de Bancos de México, que nos dieron recomendaciones muy puntuales, diagnósticos precisos, propuestas. Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a quienes de manera desinteresada, y debo decirlo con un gran sentido de responsabilidad y amor a México, encabezando la Asociación de Bancos de México, han participado en este proceso de reforma. Quiero expresar mi mayor reconocimiento a Luis Robles y también desde aquí a Javier Arguinaga, que encabezaron por parte de la AGM este proceso. Y por supuesto, la reforma financiera ni ninguna otra reforma puede entenderse y ocurrir sin la participación del Congreso de la Unión. Particularmente en el caso de la reforma financiera de la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, que recibió una iniciativa avalada por el Pacto por México y que hizo más de 500 modificaciones a las iniciativas, 34 leyes que se modificaron y que sin duda logró una mejor reforma financiera que la que originalmente se había planteado, y por supuesto como Cámara Revisora al Senado de la República, que aprobó sin cambios la minuta recibida de la Cámara de Diputados. La reforma financiera entró en vigor en enero de 2014, y a partir de entonces, como trataba Jaime González hace un momento, empezó un proceso muy intenso de adaptación de la regulación secundaria. El Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda, trabajando de la mano con todo el sistema financiero, incluyendo de manera muy destacada a los bancos, iniciamos un proceso de adecuación, de transformación de las reglas de operación del sistema bancario. Y 2014 ha sido el año tal vez en la historia de las reglas de operación del sistema bancario. Y 2014 ha sido el año tal vez en la historia con una transformación más profunda al sistema financiero. La buena noticia es que esto se logró y ahora podemos ver hacia adelante estabilidad en las reglas del sistema financiero. La reforma empieza a dar algunos resultados. Los primeros resultados que nos muestran que vamos por el camino correcto.
El crédito, que al cierre del año 2012 representaba el 25.7% del Producto Interno Bruto, hoy representa ya más del 29%, al cierre de 2014 29.2%. Pero no solamente está aumentando la oferta de crédito, sino que el crédito se está volviendo más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, comparando las tasas que prevalecían al cierre de 2012 con las que prevalecen actualmente. Por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas, vemos una reducción en promedio de 8 puntos porcentuales en las tasas de interés. El crédito a las personas, el crédito personal, ha disminuido en promedio 9 puntos porcentuales las tasas de interés. Y tenemos nuevos productos, por ejemplo, los créditos a las mujeres pequeñas productoras del campo, que hoy se ofrecen a tasas del 6.5% sin necesidad de una garantía real. La reforma financiera empieza a rendir frutos, empieza a ser una reforma que está en acción. No solamente por el lado del crédito, sino también por el lado del ahorro. El ahorro interno, el ahorro financiero interno, creció de 2012 de un 55.8% del PIB a un 61.9% al cierre de 2014. Y la banca de desarrollo, la banca del Estado, hoy tiene un nuevo mandato y tiene un nuevo papel, que es actuar realmente como una palanca de crecimiento en colaboración con la banca comercial y otros intermediarios del sistema financiero para llevar el crédito a donde todavía no llegue, para hacer el crédito más barato y para cubrir aquellos espacios donde el sistema financiero aún no se ha desarrollado. La banca de desarrollo es en primer lugar y debe ser en primer lugar una banca de desarrollo del sistema financiero. No se trata que la banca de desarrollo compita con la banca comercial. Al contrario, la banca de desarrollo debe trabajar con creatividad y con flexibilidad para hacer más potente el impacto de la banca comercial en la vivienda, en el fomento a las pequeñas y medianas empresas, en el campo, en todos los sectores donde trabaja la banca comercial. Ahí debe estar la banca de desarrollo para hacer equipo con ella y con otros intermediarios del sistema financiero mexicano. Quiero destacar que en los últimos 120 semanas se han logrado también algunos hechos notables en la fortaleza y desarrollo del sistema bancario mexicano. El Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero, como ya se refirió aquí hace un momento, dio la más alta calificación de cumplimiento a México en materia de lavado de dinero. Hay que recordar que apenas en 2008 México no cumplía 25 de las 49 recomendaciones. Hoy, cumpliendo la última, que fue la modificación al Código Penal en el año de 2014, México ha cumplido al 100% con las recomendaciones de este grupo. Y como ya se mencionó hace un momento, algo notable, que tal vez para quien no tiene cercanía con el sector financiero, no se entienda la magnitud de este dato, el Comité de Basilea, apenas el lunes de esta semana, ha informado que México alcanzó el más alto grado de cumplimiento a las normas y a las recomendaciones en materia de capitalización y liquidez del sistema bancario. Es decir, esto significa que, en opinión de la máxima autoridad internacional en la materia, el sistema bancario mexicano es más sólido, es más fuerte que el sistema bancario en Estados Unidos y definitivamente más sólido que el sistema bancario europeo. Y esto, amigas y amigos de la banca mexicana, es un mérito de ustedes. Esto se debe al trabajo de más de 220,000 mexicanos que trabajan en 45 instituciones de crédito, que todos los días trabajan al dar crédito, al fomentar el ahorro, al proveer servicios financieros, trabajan por México. La banca es un instrumento fundamental para el crecimiento económico. Y junto con la reforma financiera se han hecho otros cambios de fondo, cambios transformadores, para impulsar el crecimiento económico no solamente en los próximos meses o en los próximos trimestres, sino en los próximos años y en las próximas décadas. Ustedes las conocen bien, las 11 reformas transformadoras que, con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y el apoyo del Congreso de la Unión y las fuerzas políticas de México, ha logrado nuestro país. Una prioridad fundamental para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estructural
llevar las reformas de la Constitución y la ley a la acción, a cambiar la realidad de las familias y las empresas mexicanas. Y sin duda, esto requiere una implementación exhaustiva y oportuna, en el cual la realidad de las reformas está a la altura de la oportunidad que han abierto el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión. Tengan ustedes la certeza de que el Gobierno de la República trabaja todos los días para lograr la implementación exhaustiva, insisto, y oportuna de las reformas. Y empezamos a ver, como decía Agustín hace un momento, empezamos a ver ya algunos resultados que son muy alentadores y que se reflejan en los bolsillos de las familias mexicanas y en las empresas. Por ejemplo, disminución en el precio de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo la eliminación del cobro de larga distancia nacional, y disminución también en las tarifas de electricidad. Un dato revelador es que, por ejemplo, las tarifas de alta tensión para la industria, medidas de febrero a febrero, presentan reducciones de entre 18 y 25% en todo el territorio nacional. Y para las familias mexicanas, mientras que en 2014 el costo del recibo de la luz creció 4%, 2015 empezó con una reducción del 2%. Esta es la primera vez, este es el primer inicio de un año en el que todas las tarifas eléctricas disminuyen. Estos son algunos de los apenas primeros resultados de las reformas transformadoras, y el Gobierno de la República seguirá trabajando para su implementación exhaustiva. El crecimiento de la economía, después de 2 años de un crecimiento claramente insatisfactorio, empieza a tener una mejor perspectiva. Vemos los indicadores de consumo, de empleo, en la industria de la construcción, en las exportaciones, y vemos una clara tendencia hacia la recuperación. Esto, aunado a un comportamiento muy favorable de la inflación, como ha destacado ya el gobernador del Banco de México, auguran un año con un mejor desempeño de nuestra economía, no solamente por las exportaciones, sino también por el mercado doméstico. Sin embargo, la recuperación y la aceleración del crecimiento depende de cómo México ha de encarar un entorno externo extraordinariamente complejo, como lo ha referido ya el gobernador del Banco de México. Están ocurriendo al mismo tiempo fenómenos internacionales que representan un reto muy relevante para la conducción de la política económica. En primer lugar, una caída en el precio del petróleo, que es una caída abrupta, significativa y sobre todo que no será transitoria o de corto plazo, por tratarse de una caída fundamentalmente derivada de factores en la oferta de petróleo crudo. Y esto implica para la economía mexicana y particularmente para las finanzas públicas un reto significativo. A esto debemos agregar, como explicaba ya el gobernador del Banco de México, un entorno de política monetaria sumamente complejo, en el cual, y es una buena noticia efectivamente, que Estados Unidos esté creciendo más y esté entrando en un claro periodo de recuperación. Sin embargo, esto implica que la política monetaria debe ajustarse. Nadie sabe con precisión cuándo van a subir las tasas en Estados Unidos, ni sabe cómo van a subir las tasas en Estados Unidos. De lo que no hay duda es que van a subir y tenemos que estar preparados. Y además esto ocurre en un entorno en el cual la política monetaria en Europa y en otras áreas del mundo va en la dirección opuesta, generando una apreciación significativa de los activos en dólares y de la moneda norteamericana. Y además, esto ocurre también en un entorno de un crecimiento desigual y en general de bajo crecimiento en el mundo. Ante estos retos, la prioridad clara de la política económica del Gobierno de la República es y seguirá siendo proteger la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque al proteger la estabilidad de la macroeconomía, en realidad estamos protegiendo la economía de las familias mexicanas. México aprendió a lo largo de las décadas la importancia de la estabilidad y sabemos que cuando se pierde la estabilidad, los primeros que sufren las consecuencias y que las sufren con mayor severidad y duración son precisamente las familias que menos tienen. Por lo tanto, preservar la estabilidad macroeconómica es un objetivo de alto contenido social.
es y seguirá siendo, con independencia de las coyunturas, incluyendo la coyuntura político-electoral, esta será la prioridad de la política económica del Gobierno de la República. Por supuesto, contamos con un gran factor de estabilidad en la conducción de la política monetaria a través del Instituto Central Autónomo, que aprovecho para saludar no solamente al señor gobernador, sino a los 4 subgobernadores integrantes de la Junta de Gobierno que están aquí, que sin lugar a dudas le dan a la conducción de la política económica mexicana una característica de reconocimiento, de confianza y de credibilidad. La política cambiaria, como explicaba el gobernador del Banco de México, que se conduce a través de la Comisión de Cambios en la que participamos juntos Banco de México y Hacienda, tiene como objetivo asegurar un funcionamiento ordenado y líquido del mercado cambiario que evite que disrupciones temporales o especulativas se traduzcan en inestabilidad financiera que pongan en riesgo la estabilidad de nuestra economía. Y por supuesto, la política fiscal debe de ser uno de los elementos más y continuar siendo uno de los bastiones de nuestra estabilidad. Y para ello, lo fundamental es asegurar que la trayectoria de las finanzas públicas, de la deuda pública, es un factor de fortaleza y no de debilidad, que ayuda, que contribuye a la credibilidad de la economía mexicana y que no representa un signo de interrogación acerca del futuro de la economía mexicana. Por ello, en enero de este año tomamos la decisión de realizar un ajuste al gasto. Un ajuste que no se hace porque tuviéramos en ese momento un problema en las finanzas públicas. Se hace para evitar tener un problema en la estabilidad económica y financiera del país. Para mandar una clara señal de que con independencia de las coyunturas de corto plazo, el Gobierno de la República está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para asegurar la estabilidad de la economía nacional. Vamos a seguir por este camino. Le toca al Gobierno de la República apretarse el cinturón. Hacia 2016, en virtud de que el escenario de precios del petróleo apunta hacia precios que continuarán siendo bajos, hacia 2016 tenemos que prepararnos, los diferentes niveles de gobiernos, los municipios, los estados y por supuesto el gobierno federal, a gastar menos y por lo tanto a gastar mejor. Hemos empezado ya, desde ahora, la elaboración del proyecto de presupuesto que se presentará en septiembre a la Cámara de Diputados. Una iniciativa, un proyecto de presupuesto que implica una lógica diferente a la lógica inercial que ha imperado en la preparación de los presupuestos, por lo menos de los últimos 15 años. Presupuestos inerciales en los que se tomaba como base el presupuesto del año anterior, se le hacían algunas modificaciones, particularmente incrementos, y se presentaba a la Cámara de Diputados. En esta ocasión se trabajará con una metodología de base cero, que no es otra cosa más que atrevernos a revisar completo el presupuesto, atrevernos a revisar la estructura programática, qué programas funcionan, cuáles no están cumpliendo con sus objetivos, cuáles no están bien evaluados, qué dependencias del gobierno o qué áreas de la administración pública están duplicando funciones o ya no cumplen con el objetivo para el que fueron creadas. Este será sin duda un ejercicio complejo que le tocará ya a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados recibir. Pero es el ejercicio que se requiere para preservar la estabilidad macroeconómica y es hoy el ejercicio que nos exige la sociedad. Un gobierno, insisto, que gaste menos y que gaste mejor. Esta mañana tuve la oportunidad de tener 2 reuniones de trabajo intenso con los integrantes de la Asociación de Bancos de México. Quiero yo agradecer a los integrantes de la asociación, a Luis, a Beto y a todos quienes propusieron estas reuniones de trabajo, que sin duda han hecho de la convención de este año un ejercicio, sí, de un poquito de más reuniones, pero también de una utilidad muy especial para la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque nos han dado en estas reuniones de trabajo ustedes la oportunidad de escuchar.
nos han permitido escucharles, conocer de viva voz muchos de los planteamientos específicos y concretos para juntos hacer las cosas mejor. Permítanme compartir algunos de los temas que discutimos ampliamente en las reuniones de este día. Un objetivo compartido es el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Sin lugar a dudas es uno de los objetivos centrales de la reforma financiera y me da un enorme gusto escuchar a los representantes de la banca mexicana que están ávidos de crecer y que están creciendo en este segmento. Y para ello hemos escuchado propuestas concretas de cómo, a través de simplificación de regulaciones o de una mayor agilidad de la banca de desarrollo o de mejores productos de la banca de desarrollo, puede la banca mexicana jugársela con las pequeñas y medianas empresas. También hemos escuchado cómo la banca mexicana quiere apoyar el desarrollo de cadenas de valor, de proveedores mexicanos para la industria de exportación o de empresas participantes en las oportunidades que abren las reformas, como la reforma de telecomunicaciones y, por supuesto, la reforma energética. Hemos escuchado recomendaciones muy específicas de cómo podríamos lograr un mejor entorno para que el financiamiento a las empresas mexicanas que quieren insertarse en la globalidad, que quieren ser más productivas y más competitivas, puedan contar con el apoyo del crédito y los productos financieros que requieren. Hemos escuchado también algunas propuestas muy concretas, muy puntuales, para fomentar más competencia entre los bancos. Por ejemplo, para facilitar la movilidad entre los clientes del crédito hipotecario. ¿Cómo podemos generar mercados secundarios que le permita, por ejemplo, a una familia mexicana reducir el costo mensual de su hipoteca? Y otras medidas concretas, propuestas por la banca, propuestas por la Asociación de Bancos de México para incrementar la competencia. Veo también, y es un tema de la mayor importancia y oportunidad ante la coyuntura que estamos viviendo, a una banca mexicana ávida de participar en el financiamiento de los proyectos de infraestructura. Ante un escenario de mayor estrechez presupuestal, el Plan Nacional de Infraestructura continuará, pero habrá de continuar con fuentes de financiamiento distintas al gasto público. Y aquí la banca mexicana puede jugar, y hoy les puedo decir, quiere jugar un papel fundamental. Señoras y señores de la banca mexicana, estamos listos en el Gobierno de la República, en la Secretaría de Hacienda, en la banca de desarrollo, para generar los instrumentos, los productos y el marco de regulación que les permita ser protagonistas del financiamiento de la infraestructura mexicana en sectores que van desde las autopistas, los gasoductos y la industria del gas y el petróleo. He escuchado también propuestas puntuales, específicas, para un mayor desarrollo de los mercados de capitales, particularmente para encontrar instrumentos financieros innovadores de mercado para las empresas medianas, empresas que requieren capital, que buscan capital y que no necesariamente encuentran los instrumentos correctos. Esta es una oportunidad que tenemos para poner en acción la reforma financiera, utilizar los nuevos instrumentos que tenemos y la voluntad evidente de la banca mexicana para apoyar a empresas que están creciendo y pueden crecer mucho más, generar más empleos en distintos sectores de la economía si somos capaces, la banca y la autoridad, de generar mecanismos financieros oportunos y de bajo costo. También la banca mexicana está trabajando y está pensando y quiere colaborar con el gobierno para uno de los objetivos más importantes y de mayor impacto social que puede tener la política en la materia, que es una mayor inclusión financiera. Hay que reconocer, existen todavía millones de mexicanos que no tienen acceso a los más simples instrumentos de ahorro o de crédito. Y para muchos mexicanos, el único instrumento de crédito que conocen a lo largo de su vida son los mecanismos informales, altamente riesgosos y sobre todo muy caros. El reto de la inclusión financiera es una prioridad de la política pública del presidente Enrique Peña Nieto. Y hoy hemos discutido y hemos acordado iniciar distintos grupos de trabajo para lograr una mayor inclusión financiera en los distintos rubros de la economía mexicana, con énfasis en la mujer,
con énfasis en los jóvenes mexicanos que requieren que alguien tome por el riesgo para darles su primer crédito, como ya lo está haciendo hoy la banca de desarrollo con la banca comercial mexicana. Y por supuesto, la banca, platicamos ampliamente y de un gran entusiasmo de la banca por tomar medidas concretas para fomentar la legalidad y la formalización en nuestra economía. Sin duda, uno de los retos más importantes para elevar la productividad es incrementar la formalización. Y la banca mexicana puede ser y quiere ser un instrumento claro para fomentar este proceso de legalidad y de construcción del Estado de Derecho. Ha sido para mí estos encuentros de diálogo una gran oportunidad de constatar, de confirmar que México tiene no solamente una banca bien capitalizada, con indicadores de liquidez correctos, con reservas preventivas y que cumple con las reglas que impone el marco normativo. Lo que veo es una banca que tiene rumbo, que tiene claridad, una banca que está fuerte, una banca que está creciendo y, si me permiten decirlo, una banca que está echada para adelante con México. Muchas felicidades y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.